Es tiempo de hacer nuestro ejercicio semanal revisando las preguntas y respuestas que ofrece el Yucat del Catecismo Joven de la Iglesia Católica, y continuamos en esta emisión con el capítulo que nos habla acerca de la dignidad del hombre, revisando en esta ocasión las preguntas 299 a 320. ¿Qué se entiende por virtud? Una virtud es una actitud interior, una disposición estable positiva, una pasión puesta al servicio del bien. ¿Por qué debemos cultivarnos a nosotros mismos? Debemos cultivarnos a nosotros mismos para poder practicar el bien con alegría y facilidad. A ello nos ayuda en primer término la fe en Dios, pero también el hecho de vivir las virtudes, es decir, que con la ayuda de Dios formemos en nosotros actitudes firmes, no nos entreguemos a ninguna pasión desordenada y orientemos las potencias de la razón y de la voluntad cada vez más inequívocamente hacia el bien. ¿Cómo se llega a ser prudente? Se llega a ser prudente aprendiendo a distinguir lo esencial de lo accidental, a ponerse las metas adecuadas y a elegir los mejores medios para alcanzarlas. ¿Cómo se actúa justamente? Se actúa justamente estando siempre pendiente de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. ¿Qué significa ser fuerte? Quien es fuerte aboga continuamente por el bien que ha conocido, incluso cuando en un caso extremo deba sacrificar hasta la propia vida. ¿Por qué es una virtud la templanza? La templanza es una virtud porque modera la atracción de los placeres y provoca el equilibrio en el uso de los bienes creados. ¿Cuáles son las tres virtudes teologales? Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Se llaman teologales porque tienen su fundamento en Dios, se refieren inmediatamente a Dios y son para nosotros los hombres el camino para acceder directamente a Dios. ¿Por qué son virtudes la fe, la esperanza y la caridad? También la fe, la esperanza y la caridad son verdaderas fuerzas, ciertamente concedidas por Dios, que el hombre puede desarrollar y consolidar con la ayuda de Dios para obtener vida abundante. ¿Qué es la fe? La fe es la virtud por la que asentimos a Dios, reconocemos su verdad y nos vinculamos personalmente con Él. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la virtud por la que anhelamos, con fortaleza y constancia, aquello para lo que estamos en la tierra, para alabar y servir a Dios. Aquello en lo que consiste nuestra verdadera felicidad, encontrar en Dios nuestra plenitud, y en donde está nuestra morada definitiva, Dios. ¿Qué es la caridad? La caridad es la virtud por la que nosotros, que hemos sido amados primero por Dios, nos podemos entregar a Dios para unirnos a Él y podemos aceptar a los demás por amor a Dios, tan incondicional y cordialmente como nos aceptamos a nosotros mismos. ¿Qué son los 7 dones del Espíritu Santo? Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Con ellos dota el Espíritu Santo a los cristianos, es decir, más allá de sus disposiciones naturales, Él les regala unas fuerzas determinadas y les da la oportunidad de convertirse en instrumentos especiales de Dios en este mundo. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu Santo son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. ¿Cómo sabe un hombre que ha pecado? Un hombre sabe que ha pecado porque su conciencia le acusa y le mueve a confesar sus faltas ante Dios. ¿Por qué debe el pecador dirigirse a Dios y pedirle perdón? Cualquier pecado destruye, oscurece o niega el bien, pero Dios es muy bueno y el origen de todo bien. Por eso, cualquier pecado se dirige también contra Dios y en el contacto con Él debe ser reordenado. ¿Cómo sabemos que Dios es misericordioso? En muchos pasajes de la Escritura, Dios se muestra como el misericordioso, especialmente en la parábola del Hijo Pródigo, en la que el Padre sale al encuentro del Hijo perdido y lo acoge sin condiciones, para celebrar con él una fiesta del reencuentro y de la reconciliación. ¿Qué es en realidad un pecado? Un pecado es una palabra, un acto o una intención con la que un hombre atenta, consciente y voluntariamente, contra el verdadero orden de las cosas,
previsto así por el amor de Dios. ¿Cómo se pueden distinguir los pecados graves, pecados mortales, de los menos graves, pecados veniales? El pecado grave destruye en el corazón del hombre la fuerza divina del amor, sin la que no puede existir la felicidad eterna. Por eso se llama pecado mortal. El pecado grave aparta de Dios, mientras que los pecados veniales solo enturbian la relación con Él. ¿Cómo se libera uno de un pecado grave y se une de nuevo a Dios? Para reparar la ruptura con Dios que se da con un pecado grave, un católico debe reconciliarse con Dios por medio de la confesión. ¿Qué son los vicios? Los vicios son costumbres negativas adquiridas que adormecen y oscurecen la conciencia, abren a los hombres al mal y los predisponen al pecado. ¿Somos responsables de los pecados de otras personas? No. No somos responsables de los pecados de otras personas, a no ser que seamos culpables por haber inducido a alguien a pecar, por haber colaborado en su pecado, por haber animado a otros en su pecado o por haber omitido a tiempo una advertencia o una ayuda. ¿Existen estructuras de pecado? Existen estructuras de pecado solo en sentido figurado. Un pecado siempre está vinculado a una persona que aprueba un mal consciente y voluntariamente. Y es así que concluimos nuestro ejercicio de esta semana. Continuaremos la próxima también revisando las preguntas que siguen aquí en el YouCat. Te invito a que revises a fondo estos temas en tu mismo YouCat para que puedas ver las explicaciones que se ofrecen a cada una de estas preguntas y respuestas que hemos revisado aquí. Y continuamos la próxima semana. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.